Vicente Luis Mora y la línea hispánica de la hermenéutica. Vicente Luis Mora, cordobés 1970, pasa por ser desde los inicios del siglo XXI el escritor, el creador textual, por lo que conocemos, que es un conocimiento limitado de lo que se produce, pero a nuestro entender posiblemente sea el mayor potencial, la mayor realidad de la mejor creatividad escrita en español, en lengua española. Porque toca todos los palos y todos los palos los toca bien y encima con originalidad, haciendo novedades interesantes y pertinentes. Que algo sea novedad, por sí eso no es elogioso, a no ser que sea una novedad interesante y pertinente. Básicamente es un constructor textual. Ha destacado en poesía, en teatro, en ensayo, en novela. Podemos destacar, a menos que conozcamos nosotros, su novela Centro Europa. Sobre todo ese experimento, realidad, esa narrativa en marcha que es Circular 22, que posiblemente sea un texto que ha tardado 25 años, 2 décadas y media en realizarlo. Y a la par que reflexión también es en cierta medida espejo del sujeto contemporáneo, atravesado por realidades y realidades, la complejidad del mundo urbano. El centro es Madrid, pero de ese centro se va bifurcando. Un escritor al tanto, al día y formando parte de lo que en su momento eran nuevos medios expresivos, pero ya lo de nuevos ahora hay que quitarlo, los medios expresivos tecnológicos. Está al día desde la práctica, desde la docencia y desde la teoría en dichos medios tecnológicos. Dada su formación académica, es doctor, dado su agudeza, su observación, su capacidad crítica, pues aparte de la base es ser escritor, ser constructor de textos, pues reflexiona sobre los textos de otros. Entonces esta labor, de una forma crítica, de una forma bien expresada, de una forma clara, de una forma necesaria para los que necesitamos informarnos, estar al día de lo que se está haciendo y de lo que se hizo, pues su blog, que lleva su nombre, Vicente Luis Mora, es fácilmente accesible, pues es muy interesante esa labor crítica de crítica literaria, que también enlaza con las redes sociales, es activo en Twitter, etc. Y también está en el mundo académico, en el mundo universitario, en el mundo de la docencia. Pues bien, lo que a nosotros nos interesa es su labor ensayista, su labor de reflexión sobre el fenómeno de la escritura, sobre el fenómeno de la lectura en el siglo XXI. Entonces nos interesa su obra El lectoespectador, nos interesa su obra Escritura a la intemperie. En 2019 también tiene su ensayo La huida de la imaginación. Entonces su obra ensayística es una reflexión, pero no una reflexión abstracta, no una reflexión vacía, no una reflexión en el aire, sino una reflexión del que sabe lo que está pasando, porque él mismo es un protagonista, él mismo es un constructor de textos en este siglo XXI, pues en el siglo XXI, afectado, influido, atravesado por la cultura digital, pues algo tendrá que ver en la influencia, algo habrá influido en la manera de leer y en la manera de escribir. Y si leemos de otra manera, claro, vamos a escribir de otra manera, y escribir de otra manera también a su vez tiene reacción de que vamos a leer de otra manera, ¿no? Pues he ahí lo que nos interesa para nosotros, porque para poder interpretar adecuadamente en el siglo XXI tenemos que estar al tanto de esos rasgos que tiene la lectura y la escritura en la cultura digital. Por eso nos es muy interesante estos textos y todas sus reflexiones. Pero aparte de esta labor ensayística, estamos diciendo que es un intérprete, que es un transductor, que es un crítico literario. Entonces controla las dos facetas. Por un lado, la crítica literaria en sí, y por otro lado, la parte teórica de lo que debía tener en cuenta una crítica literaria rigurosa y adecuada a los tiempos en los que estamos. He ahí que ubiquemos a Vicente Luis Mora, no ya como un escritor potente, que eso es anecdótico, eso es algo, una curiosidad que añadimos y que invitamos a leerle. Y todos estos elementos que estamos hablando de crítica literaria y de reflexión de la crítica literaria, de cómo hay que interpretar textos, por eso decimos que debemos ubicarlo también en una línea hispánica de la hermenéutica.
en una tradición desde las coordenadas hispánicas del saber de la interpretación. Sería el último eslabón de momento de una línea iniciada en Antonio de Lebrija, continuada por Giambattista Vico, por Marcelino Menéndez y Pelayo, Ángel Amor Ruibal, Ramón Menéndez Pidal, Amos Alonso, Amado Alonso, con Mauricio Beuchot, con Mario Bunge, con Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, con Jesús Maestro. No es que todos estos tengan conciencia de ser un equipo, no es que todos estos elementos que hemos nombrado, estos pensadores críticos sobre el acto de escribir y el acto de leer, tengan conciencia de estar en una misma línea. Somos nosotros los que desde fuera los situamos en unas coordenadas hispánicas, cada uno por sus circunstancias y algunos en mayor medida y otros en menor medida. Pues bien, Vicente Luis Mora sería de momento el último elemento de una línea hispánica de la hermenéutica. Y a continuación vamos a desarrollar esta tesis. Un crítico literario actual, Vicente Luis Mora, y vamos a ver a Vicente Luis Mora a través de dos libros suyos muy interesantes. El Lecto Espectador, que es de 2012, y La escritura a la intemperie, que es más reciente, 2021. Es decir, el punto de vista del lector y el punto de vista del escritor. Vicente Luis Mora, El Lecto Espectador, 2012. Los cambios que se están produciendo en la sociedad están provocando una dinámica de flujos tan grande en marcha, se están realizando prácticas culturales tan grandes y literarias que esto no había ocurrido nunca con este frenesí cuantitativo y en algunos casos hasta cualitativo. Hay ciertos movimientos sociales, artísticos y tecnológicos que van construyendo una serie de espacios de influencia unos con los otros, unos a otros, y a los que muchos podemos ser espectadores, incluso ser partícipes o cuando menos comentaristas. Su hipótesis de Vicente Luis Mora es que hay una influencia inmediata de todas estas nuevas maneras de utilizar las redes sociales y la tecnología, están produciendo unos cambios sociotecnológicos en nuestra cultura. Nuestra cultura está cambiando según cómo estamos utilizando los medios tecnológicos. Aunque se ha dicho que vivimos en la era de la información, primero se habló de la era de la información, luego se habló de la era del conocimiento. Aunque se ha dicho que vivimos en la era de la información, como si las tendencias actuales en la sociedad fuesen efectos de la nueva tecnología, la tecnología sola, ella puede ser desarrollada y aplicada en concordancia con un contexto social. O sea, la tecnología sola no hace cambios. Es decir, la red sola, si no está en interacción con cuestiones sociales, no hay cambio que se produzca. Tecnología sola, no. La letra no basta, nos dice, pero la imagen tampoco. La letra no basta, la imagen tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a bastar a partir de ahora? La letra-imagen o la imagen-letra. Por eso, la cosmovisión del siglo XXI se va a conformar probablemente a través de, él lo llama internestos, de internet, textos internestos, o de formas textovisuales. Aunque nosotros, personalmente, matizamos que esto de que haya un entrelazamiento entre la escritura, lo textual, con lo visual, esto hace siglos que se produce en la especie humana, El mezclar lo visual y lo textual a la vez, simultáneamente, no es un invento de finales del 20. Pero bueno, estamos en final del 20 y estamos en el 21, esto lo escribió en 2012, y se inventa un palabra, el que da título a su obra, lectoespectador, que sería aquel receptor de una forma artística compuesta de texto más imágenes. Como está diciendo que ahora hay una novedad, se le puede conceder que hay una novedad de cuantitativamente la cantidad de texto-imágenes, imágenes textuales que recibimos. Eso sí que es novedad. Pues entonces quien lo recibe también tendrá otro nombre. Me lo llama lectoespectador, porque eres lector
y espectador a la vez. Cualquier tipo de receptor de manifestaciones artísticas, textovisuales, que realiza un ejercicio cotidiano de ciberrecepción en el que expanden las posibilidades de flujo informativo y de sentido entre dichas manifestaciones y la realidad. Y la realidad, es que dice un adjetivo que hay que explicarlo, la realidad pangeica. La palabra Pangea, que ya existía, el antiguo continente unificado, pues utiliza la palabra Pangea. Es que tiene un libro anterior, que yo no lo dispongo, que el título creo que era Pangea. Y con Pangea se refiere a Internet. Pangea se refiere a ese nuevo continente que ha surgido. Ha emergido un nuevo continente, todo unido, que es Internet. Y Internet es un mundo donde prolifera la imagen en una pantalla. Pues lo llama Pangea. Bueno, el libro Lectoespectador dice muchas cosas interesantes, simplemente he hecho un esbozo muy breve para que sepáis de qué va. No ha sido una explicación lo que acabo de hacer, sino una invitación a la lectura. Lo mismo voy a hacer ahora con La escritura a la intemperie, subtítulo Metamorfosis de la experiencia literaria y la lectura en la cultura digital 2021. Y a nivel de maquetación, a nivel de cómo estructura, está muy bien pensado y editado este libro. Es una gozada. Vicente Luis Mora nos dice que en el siglo XXI hay que ensanchar el concepto de literatura. Eso que se quejaba Jesús González Maestro de que está ensanchando tanto el concepto de literatura que cualquier cosa como la lista de la compra, etcétera, puede ser literatura. Bueno, pues Vicente Luis Mora nos dice que hay que ensanchar el concepto de literatura para que quepan las experiencias varias y nuevas procedentes de la cultura digital. Una cultura, un espacio donde millones de personas diariamente, semanalmente, hacen escritura e incluso algunos hasta escritura creativa se puede llegar a decir. Desde los inicios del siglo XXI, los usuarios de Internet han descubierto, es muy fácil, cómo elaborar objetos culturales, elaborarlos y difundirlos. Antes era súper complicado, ahora es súper fácil elaborarlo y difundirlo. Una actividad antes en manos solamente de unos pocos y tenían que ser expertos esos pocos. Ahora mismo esto se ha producido en masa. La escritura, la producción de imágenes, la mezcla de imágenes con texto, etcétera, en masa. Pero lo paradójico, nos dice Vicente Luis Mora, es que hay dos fenómenos que son opuestos, pero que se están dando a la vez al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuáles son esos dos fenómenos simultáneos? Uno, la lectura y la escritura se dice que han muerto. La lectura y la escritura han muerto. O a lo mejor algunos teóricos y críticos dicen que han muerto. Jesús González Maestro nos diría que como si la literatura va a ser solamente, pues esto, escribir comentarios de videojuegos en Internet, si eso es literatura, si solo es eso, pues ha muerto la literatura. O ya no hay literatura como la de antes. Pero el segundo punto es que hay más lectura y escritura que nunca. Por ejemplo, 2020, el libro está escrito en 2021, no había acabado 2021, no sabemos qué ha pasado en 2021, digo con datos exactos, pero nos dice en este libro 2021 que 2020 ha sido el año más digital de la historia, también literario, por la pandemia, que muchos nos hemos quedado meses o semanas en casa. Pues esto es una paradoja, que algunos digan que la lectura y escritura ha muerto, o la gran lectura o la gran escritura, pero por otro lado se lea y se escriba más que nunca. Bueno, pues ante este fenómeno nuevo le he dado también un término nuevo. Si pensando en el lector lo llaman lectoespectador, pensando en el productor de escrituras e imágenes y imágenes textuales y textos con imágenes, a todo esto lo llama escrituras a la intemperie. Lo de la intemperie viene porque el nuevo escritor ya no está protegido por una gran editorial, o si es profesor universitario protegido por una universidad, está a la intemperie, está desprotegido. Pero es que quiere estar así. ¿Qué es escritura a la intemperie?
Es un sintagma que pretende aglutinar el ascenso de una nueva forma práctica de escritura. Es que ahora se escribe de otra manera, en el mundo enredado, en el mundo internautico. Y esa nueva forma de escribir se caracteriza porque lo visual se entremezcla con lo textual. También por la aparición de una figura autorial, un autor, en convivencia con lo tradicional. Hay autores que a la vez que son tradicionales y escriben y publican libros al uso, libros físicos, editoriales al uso, también los mismos autores experimentan formas nuevas de escritura en colaboración, en equipo, experiencias varias por redes sociales, por internet, etc. Se da esa combinación. Vicente Luis Mora aclara que la escritura intemperie es un conjunto abierto, o sea, no está cerrado, no hay definición exacta. Si la hacemos al día siguiente sale una práctica nueva que no pide permiso para entrar, irrumpe directamente, de prácticas creativas, nuevas prácticas editoriales, nuevas, de críticas. La manera de hacer crítica literaria también ha cambiado. Y es un claro ejemplo de ello. Repito que aconsejo buscar el blog de Vicente Luis Mora. Pues algunas de ellas, algunas de estas prácticas nuevas creativas, editoriales y de crítica literaria, algunas de estas prácticas ya existían antes de la red, nos dice Vicente Luis Mora, ya existían, pero la red ha potenciado esta apertura creativa, editorial y crítica. Una práctica nueva que hemos dicho que puede convivir con lo tradicional me refiero a la manera tradicional de escribir, la manera tradicional de editar, la manera tradicional de hacer crítica literaria. Puede convivir, pero a lo mejor cada vez menos. Porque se está cuestionando los modelos tradicionales de escribir, de editar y de criticar. La práctica del escritor, un escritor que hace objetos de papel como el libro, que puede llevarse eso a todas partes, ese fenómeno está cambiando. Quizá coincida esto con la supuesta o real crisis de la industria editorial, que este fenómeno de la crisis de la industria editorial paradójicamente va unido al ascenso del fenómeno de la autoedición. Al menos en España hay muchas empresas nuevas que son empresas de autoedición. Hace una década podía haber alguna tímidamente, pero es que hay varias potentes que funcionan muy bien. Y ahora, digamos, en broma y en serio, el que no autoedita es porque no quiere, tiene otras cosas más interesantes que hacer. Según Vicente Luis Mora, hay tres fenómenos causantes de la incierta situación actual. Una, aunque nunca se ha leído tanto como ahora, no se corresponde con un aumento del consumo de literatura. Se lee mucho, pero consumir, de comprar literatura, dice consumir, no dice comprar. Repito, aunque nunca se ha leído tanto como ahora, no se corresponde con un aumento del consumo de literatura. Se lee mucho, pero se lee mensajes de WhatsApp, etc. O se lee artículos de blog, que son artículos de lo que sea, pero a lo mejor no son literatura. Segundo, cada vez se dicta más, pero dictar literalmente, dictar a teléfonos, hacemos mensajes de voz, cada vez se dicta más a los teléfonos y cada vez se escuchan más mensajes de voz. Es decir, lo oral recupera el terreno perdido. La literatura empezó con un fuerte componente oral, que lo perdió, luego un protagonismo de siglos de la escritura, y está recuperando lo oral el terreno perdido. También en filosofía está recuperando lo oral el terreno perdido que tuvo en su momento. 3. Los habituales lectores de literatura, ahora mismo, claro que siguen leyendo literatura, pero es que tienen una oferta de estímulos de ocio más grande, estímulos de ocio también narrativos. No son obras literarias, pero son narrativos. Se está refiriendo a las nuevas series de televisión. Es que el cine, pues supongo que también el cine habrá evolucionado, o no, eso se puede discutir, o el cine está estancado. Pero lo que hay que reconocer es que la manera de hacer series de televisión desde Estados Unidos, pues ha supuesto una revolución, unas estrategias narrativas nuevas,
Y eso, el lector de libros, de novelas, también se ha enganchado a la serie de televisión. O sea, ahora las conversaciones culturales entre gente cultivada no es tanto sobre el último libro que has leído, sino es sobre la última serie televisiva. Y termino ya con una comparativa entre la edición tradicional y esta edición de la literatura a la intemperie. Primer aspecto. Edición tradicional. Se cobra por editar. El editor cobra. Y también se cobra por ser editado. En la edición tradicional, si te publican, cobras. Bueno, cobras y si vendes, claro. Aunque en la edición tradicional, por ser editado, cada vez se cobra menos. Pero bueno, lo normal es que el editor cobra y el escritor cobra. El mismo aspecto en la edición a la intemperie. No se cobra por editar ni por ser editado. Segundo aspecto, derechos de autor. Edición tradicional. Los derechos de autor están reservados mediante un copyright. Ayer hablábamos de a quién pertenece el texto, se puede interpretar de un modo hermenéutico o se puede interpretar de un modo de propiedad privada. Existen normativas sobre el copyright, sobre la propiedad intelectual. En la edición a la intemperie, los derechos de autor pues son variables. Por lo común suele haber licencias. Proceso de difusión. En lo tradicional. Es un proceso largo. Creador, editor, impresor, distribuidor, librero, comprador. Y claro, todos tienen que cobrar. Proceso de difusión en la escritura a la intemperie. La más larga sería creador, intermediario, un intermediario digital y ya directamente el comprador, que es un lector. Pero incluso puede ser solo 2 pasos. Creador-lector. Directamente el lector puede comprar directamente, comprar o recibir. No tiene por qué haber intercambio económico. Estamos hablando de difusión, no de venta. La difusión en la intemperie puede ser de creador directamente al lector. Siguiente aspecto. En lo tradicional se busca una cierta permanencia del producto y la posteridad de la obra. Bueno, lamentablemente lo de la cierta permanencia del producto, decimos nosotros, lamentablemente cada vez menos. Los libros se ven como objetos que hay que comprar ya. Se anuncian, hay mucha publicidad, se anuncian los bestsellers, los ciertos libros. Las grandes editoriales hacen unas tiradas muy grandes y en 2 meses hay que comprarse, hay que vender, se tienen que vender. Y si no se venden, pues al siguiente libro. Y todos esos libros se cogen y se destruyen. Se reciclan para papel. Se pierden literalmente. Fernando Castro, hace poco por YouTube, es un crítico de arte, decía la situación de que una editorial se puso en contacto con él, que decía que quedaban 500 ejemplares de una obra suya de hace tiempo que no se había vendido y que la iban a triturar, que si él quería comprarla a precio de coste o algo así, porque como se iba a tirar, a reciclar, por si él quería aprovechar algo, ¿no? Repito que supuestamente en lo tradicional se busca cierta permanencia del producto y al menos la posteridad. Si una obra es buena, intentar pasar a la historia de la literatura. En la edición a la intemperie se es indiferente ante la permanencia del producto. Si permanece o no permanece, un tuit dura en Twitter mientras 24 horas dura un tuit. Cuando subes cosas a internet, pues no te preocupas si eso se permanece. Tú tienes un blog, tienes lo que sea, a lo mejor dejas el blog, se supone que eso está ahí colgado. Luego te das cuenta que a veces las cosas de internet desaparecen, ¿no? No son eternas. Pero bueno, se supone que está ahí colgado. Y al escritor a la intemperie no le preocupa esto de pasar a la posteridad creativa. Lo que le preocupa es difundir, tener un impacto rápido ya y compartir y... No quiere pasar la historia con un tuit o un post. Antepenúltima cuestión. En el tradicional se busca la perfección en todos los pasos del proceso y se procura eliminar el error. El que publica un libro y ve una rata, eso te duele, pero te duele como si te hiciesen un corte, ¿no? O sea, una rata duele. En la escritura a la intemperie
El error, y quizá esto sea una actitud más sana, el error es asumido como parte de la experiencia creativa y como experiencia de la circulación. Luego te das cuenta que pusiste una palabra en vez de otra. Pues mira, pues mira qué bien, es más divertido sea la lectura. Si yo quería decir una cosa y puse otra y lo leen, pues mira, ¿qué más da? Así, más divertido. Edición tradicional, la autoría es, o sea, el hecho de que haya un autor, con su importancia, eso es algo central, eso es algo incuestionable. En la edición a intemperie, la autoría, eso es secundario. Puede haber autoría, se puede mantener, se puede poner tal cosa la ha hecho fulano de tal, se puede mantener. O se puede diluir en seudónimos. En las redes sociales la gente puede tener seudónimos. O se puede mantener el anonimato. O se puede hacer un escrito entre 20. Y ya lo último, en la edición tradicional, el lector apenas interviene en el proceso creativo, como sea tu compañero o compañera de vida, que puede formar parte puede presenciar el proceso creativo y a lo mejor te lee parte de lo que está escribiendo o mientras lo escribes o cuando acabe, pero bueno, eso es algo anecdótico o puntual. Pero en el proceso creativo el escritor está solo consigo mismo y con su obra en producción. En la escritura a la intemperie los lectores pueden ser espectadores, pueden ver como por Facebook se va haciendo poco a poco una novela, pueden ser, aparte de espectadores, pueden ser hasta coautores con el propio autor. Cerramos ya con la esperanza de que haya quedado bien claro nuestra tesis de que Vicente Luis Mora cabe situarlo en 2023 como el último punto de una línea no de forma consciente, no con voluntad de ser línea, pero una línea hispánica de la hermenéutica iniciada en Antonio de Lebrija, y que el último punto de momento 2023 sería Vicente Luis Mora por su reflexión en el mundo de la escritura, en el mundo de la literatura, en el mundo de cómo escribir, en el mundo de cómo leer, de hecho cómo lo estamos haciendo, en un mundo digital, en un mundo en el que han cambiado las normas, en el que hay otras reglas y que jugamos de otra manera. Pues bienvenido sea Vicente Luis Mora a esta tradición, por sus reflexiones y por su actividad práctica de crítica literaria, amén de su labor como escritor, como constructor de textos, que evidentemente animamos a su lectura. Nosotros no conocemos todo lo que se está escribiendo y por lo poco que conocemos lanzamos la hipótesis de que posiblemente Vicente Luis Mora, con obras como Circular 22, sea de los escritores más potentes que hay ahora mismo en lengua española. Y lo que no cabe ninguna duda, sin conocer nosotros todo lo que se está produciendo, es que, dada su diversidad en ensayo, teatro, poesía, novela, crítica literaria, sea de las personas más cultas, más doctas, más eruditas en lo que tiene que ver con el fenómeno de escribir y de leer, al menos en español.